Hola, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a abordar el concepto de la clasificación de los números. Bien, los números que nosotros utilizamos o en general los números los vamos a clasificar en base a la siguiente figura. Existe una categoría primordial que se llama números complejos, que básicamente es el conjunto que alberga, que abarca los números reales y los números imaginarios. Los números imaginarios pues, son un tipo de números en particular que provienen o hacen uso de la unidad imaginaria y que podemos definirla básicamente como la raíz de el menos uno, raíz cuadrada de menos uno. Bien, esto es, digamos, una clasificación general que vamos a estar mencionando. Los números reales, en esencia, son pues, los números que hemos utilizado o que utilizamos prioritariamente en nuestra vida cotidiana, que se dividen a su vez en racionales e irracionales. ¿Cuáles son los dos tipos o cómo se definen cada uno de estos dos tipos de números? Muy bien, los números racionales, que son los primeros que están acá, identificados con la letra Q. Los números racionales son todos aquellos números que pueden representarse como el cociente, o sea, como la división de dos números enteros, o más exactamente, un entero y un natural positivo. Es decir, como si fuera una fracción del tipo A sobre B, ¿sí? Y en ese sentido, pues bueno, racional alude a la idea de que cuando hablamos de racional es simplemente una fracción o parte de un todo. ¿Sí? Los números que provienen de una representación en forma de división se pueden representar de esa manera. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de número racional, pues sería 5 cuartos, por ejemplo, eh, y coma, un tercio, por ejemplo. Son números que, digamos, pueden expresarse, ¿sí? 5 cuartos, si yo hago la división de 5 sobre 4 me queda 1.25, ¿no? 1.25. Y si yo hago 1 entre 3 pues es 0.333, ¿sí? De manera general, los números racionales, repito, son aquellos que provienen o se pueden representar como una división. Los números irracionales son aquellos que no se pueden representar de esta forma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los números que no pueden ser representados como una división, como un cociente, eh, digamos, son aquellos que, por ejemplo, están representados, por ejemplo, con el número pi. Por ejemplo, el número pi, por más que tú busques una manera de tratar de representar una división, ¿sí? De este tipo, a sobre b, y que dé como resultado el valor de pi, no la vas a hallar, ¿sí? Se refiere a que pues no se pueden expresar como una fracción, ¿sí? Eh, digamos, para reconocer los números irracionales debes estar atento a dos aspectos, que su expresión decimal sea infinita y dos, que no sea periódica. Entonces, digamos, la característica que guardan los números irracionales es eh, no una periodicidad no finita, ¿sí? Y no o digámoslo así, que no guarden como tal periodicidad o una periodicidad ausente. Y pues bueno, básicamente, por ejemplo, otro número irracional, la raíz de 7 por ejemplo, la raíz de 2 la raíz de 7 por ejemplo, si yo hago eh, el número, por ejemplo, el número E, también, el número natural E, que en tu calculadora lo puedes encontrar como 2.7182 y más decimales. El número pi, 3.141592, etcétera. ¿Sí? 3.3. Luego voy a poner tachita aquí, 3.141592. O sea, estos no se repiten números de manera por segmentos, digamos, eso sería la parte periódica, y además no es una expresión finita, o sea, no son números finitos, que significa que tienen
un fin en las cifras decimales. Entonces, los irracionales no se pueden representar como un cociente y además podremos decir que la expresión no es finita, el número no tiene, digámoslo así, no es un número finito de decimales y además no tiene periodicidad, ¿sí? No hay periodicidad. Entonces, pues bueno, esa es la manera de identificar un número irracional. A su vez, los números racionales se dividen en enteros y fraccionarios. Los números enteros se dividen en naturales y el cero y naturales negativos, ¿sí? Los enteros se dividen en naturales, naturales negativos y el cero. Los enteros, los números naturales, que son los enteros positivos, es el 1, naturalmente, los números primos y los números compuestos. ¿Ok? Los números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos y la unidad. Un ejemplo de un número primo, pues es el 11. Si tú buscas un número que divida al número 11 y que el resultado sea un entero, pues la única manera de que eso suceda es que lo dividas entre 1 o que lo dividas entre el mismo 11, ¿sale? Entonces, en el caso de los números fraccionarios, podemos identificarlos como exactos y periódicos. Números fraccionarios exactos son aquellos que tienen, digámoslo así, una cantidad determinada, definida de decimales. Por ejemplo, un cuarto es igual a 0.25. Únicamente son 2 decimales, ¿sí? Números fraccionarios exactos. Y en el caso de los números fraccionarios periódicos, ¿sale? Digamos, los periódicos puros son aquellos que el número decimal en el cual la cifra o grupo de cifras que se repiten empieza inmediatamente después del punto decimal. Por ejemplo, si yo dijera 0.232323, aquí esta parte se está repitiendo y empieza inmediatamente después del punto decimal, ¿sale? En caso de los periódicos mixtos, no necesariamente el número que se repite o la parte que se repite empieza después del punto, ¿no? Por ejemplo, así. Yo dijera, bueno, aquí está tres cifras y la repetición empieza hasta por acá. Este sería un número periódico mixto, ¿sí? En esta imagen te dejo algunos ejemplos de los números que conforman a los números reales, que son, insisto, los números que mayormente utilizamos. Recordar números irracionales, aquí normalmente implican alguna raíz por ahí, el número pi, el número e. Los irracionales se pueden escribir como una fracción. Los enteros pueden ser positivos, negativos, y también va incluido el cero en la parte de los reales, y los naturales solamente enteros positivos. Espero que esto haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Gracias.